Hola, ¿cómo están? Ahora traje esta muy sencilla que probablemente la han aprendido a resolver de muchas formas. Ecuación lineal de primer orden, ¿ya? Donde podríamos ocupar el factor de integración para encontrar eso y escribirlo de la forma de la derivada de un producto, eso es muy común de ver. Esta ecuación diferencial en particular tiene una condición de inicio que y de 0 igual a 2, por lo tanto, nuestro problema va a tener una solución única si es que lo ratifica así el teorema de unicidad, pero aunque no lo demuestren, van a llegar a una única solución, ¿ya? Y lo que vamos a ver es cómo se puede resolver esto ocupando un método que se conoce como el método de las series de potencia, ¿ya? Y en general las series de potencia podrían ser sentadas en el número que nosotros queramos, ¿ya? Pero el centro más común para la serie de potencia, sobre todo cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, es ocupar el centro igual a cero, por lo tanto es escribir la solución y en términos de una serie que se conoce como la serie de Maclaurin, que es un caso particular de la serie de Taylor, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que definir es una sumatoria de forma de ser infinita, desde ser igual a infinito, con alguna variable de la sumatoria, que sea, por ejemplo, n, algunas ocupan k. Yo no recomiendo ocupar i, que es una que se ocupa también, porque el i se confunde mucho a ratos con la constante imaginaria, ¿ya? Que es la variable compleja. Y lo que tengo que colocar aquí es un conjunto de coeficientes, que son números fijos, ¿ya? Pero que tengo que descubrir, multiplicado por x menos el centro elevado a n. Pero en este caso lo que vamos a hacer es decir x menos 0, ¿ya? Y en ese caso estamos diciendo que la serie de potencia está sentada en el 0, por lo tanto es una serie de Maclaurin, ¿ya? Independiente de que conozcan o no el nombre, es la más común que vamos a ocupar, ¿ya? Y ahora lo que yo necesito es derivar tantas veces como derivadas aparezcan en la ecuación diferencial. En este caso quise poner una muy simple porque me interesa más que se entienda el método y después podemos ver les puedo compartir después más problemas más avanzados de series de potencia, ¿ya? Entonces, en este caso cuando derivamos, me queda y', y aquí uno puede hacer el análisis de darse cuenta de que el primer término de una serie de potencias de este estilo ocurre cuando x está elevado a 0. Y cuando x está elevado a 0, esa es una constante que se llama a sub 0, que es el primer coeficiente que aparece. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un análisis y decimos que esto es una serie de infinitos términos, ¿ya? El primer término, si es que lo ordenamos en orden creciente de potencias de x, el primer término va a ser a sub 0 y su derivada va a ser 0 porque es constante. Por lo tanto, la derivada va a comenzar no desde n igual a 0, sino que desde n igual a 1, y se dice que pierde un término, que aunque son infinitos términos, como que no es cuantificable la cantidad de términos, pero pierde el primer término, por lo tanto, vamos a decir de que parte ahora la serie desde n igual a 1. Desde n igual a 1. Y aplicando propiedades de derivada, me doy cuenta de que en realidad el a sub n sigue estando, pero ahora va a bajar el coeficiente del x elevado a n, por lo tanto esto me va a quedar por n, y aquí viene lo importante, por x elevado a n menos 1. Lo voy a poner en un paréntesis para que se entienda que estamos restando el exponente, ¿ya? Entonces ahora como n comienza de 1 ahora, observemos que el primer término sigue siendo constante. El primer término sigue siendo a sub 1 ahora, por 1, por x elevado a 0, que es 1. Por lo tanto, ahora el primer término de la serie va a ser a sub 1, el segundo va a ser 2 a sub 2 por x, el tercero va a ser 3 a sub 3 por x elevado al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo que voy a hacer es sumar. ¿Y por qué sumar? Porque la ecuación diferencial dice sumemos. Sumemos y' más i, o i más i', que es lo mismo, porque la suma es conmutativa, por supuesto. Entonces, si sumamos,
y' más i. Esto me va a quedar la primera sumatoria. Bueno, la segunda en este caso porque lo estoy haciendo en ese orden. Más otra sumatoria de n igual 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a n. Y me doy cuenta que aunque no tienen el mismo inicio, el parámetro n, los coeficientes tienen el mismo grado. O sea, cuando n vale 1, aquí, este me da x igual a 0, x elevado a 0, perdón, por algo, más x elevado a 1 por algo. Y este también. Este es x elevado a 0 por algo, más x elevado a 1 por algo, más x elevado a 2 por otra cosa, etc. Entonces lo que voy a hacer es juntar esto en una sola sumatoria. Y para juntar en una sola sumatoria, sí tengo que colocar un punto de partida común. ¿Ya? Entonces hay gente que ocupa el n igual 1 como punto de partida, o el n igual 0, o incluso puede ocupar otro, dependiendo de cómo sean los coeficientes. ¿Ya? Si hay cosas que no aparecen en las dos sumatorias, esos términos los veo aparte, y después el resto, que son los términos comunes, eso lo dejo en una sumatoria. Eso les va a quedar más claro cuando hagan un problema un poco más complejo. Complejo desde el punto de vista de la complicación y no de los números imaginarios. Pero, si ambas sumatorias ahora parten desde 0, esto sigue siendo y' más i. Lo que tengo que hacer es trasladar a la que comienza por el 1 y reemplazar los n-1 por n y los n por n más 1 y todos los siguientes, si es que aparecen más coeficientes, sumarles 1 a todos. Por lo tanto, lo voy a escribir ahora partiendo por el x elevado a n, que es lo que me interesa principalmente, y esto lo voy a dejar como a sub n más 1 por n más 1, que son los términos que provienen de esta sumatoria, trasladada en 1, porque ahora comienza desde 0. Fíjense que el primer término era a sub 1 por 1. El primer término, cuando n parte de 0, sigue siendo a sub 1 por 1. Quiere decir que está bien hecho el desplazamiento. Más, esta no tenía que cambiarse, por lo tanto, se copia tal cual. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo mi relación de cuáles son los coeficientes de esta nueva serie de potencias. A esto le puedo llamar C sub n. ¿Ya? No lo voy a reemplazar, pero para que se hagan una idea, todo eso es un conjunto de coeficientes que para todo n tengo un coeficiente distinto. Por lo tanto, ahora lo que tengo que decir es igualar al lado derecho. Y si yo igualo al lado derecho, me queda e elevado a menos x. ¿Ya? Pero ahora lo que voy a hacer es escribir ese e elevado a menos x como serie de potencia. Y bueno, puse un ejemplo también bastante sencillo, donde yo sé que la serie de Maclaurin, o sea, la serie de potencias centrada en el cero, va a ser de la forma menos x elevado a n dividido por n factorial. Pero lo voy a escribir, voy a decir que esto es n0 menos x elevado a n dividido por n factorial. Esa igualdad está perfecta. El problema es que no me sirve para cómo está escrito el lado izquierdo. Entonces, en el paso siguiente, en lugar de escribir menos x elevado a n, voy a escribir el producto como menos 1 elevado a n, que es un número que va cambiando entre menos 1 y 1 alternadamente. Parte en el 1, menos 1 y así. Por x elevado a n. Sigue estando esto dividido por n factorial. Entonces, el solo hecho de escribir eso de esa manera me está diciendo que yo puedo igualar término a término si considero todo eso que marqué en esa región
como c sub n. Por lo tanto, eso es lo que voy a ocupar para resolver mi problema. Entonces voy a borrar un poco los pasos intermedios, voy a escribir que c sub n es igual a eso, o sea, a n más 1 por n más 1 más a sub n es igual a eso, y voy a recordar de que además i de 0 es igual a 2 para resolver el problema en su forma concreta. Esto es la solución conceptual y tenemos que llegar a una solución concreta. Ya, entonces, lo que voy a escribir es una sucesión de términos. Este es lo que yo llamé C sub n. Entonces voy a escribir un par de términos para poder hacer la igualdad de uno en uno. ¿Ya? Entonces, lo primero es reemplazar el n por 0, porque ese es el primer término. Entonces, esto me va a quedar a sub 1 más a sub 0 igual a menos 1 elevado a 0, que es 1, dividido por 0 factorial, que es 1. Recuerden de que 0 factorial no es 0, es 1. Por lo tanto, mi primera ecuación es que a sub 0 más a sub 1 es igual a 1. En realidad, esa es mi segunda ecuación, porque mi primera ecuación es que i de 0 es igual a 2. Entonces, i de 0 es equivalente a reemplazar todos los valores de a sub n. Recordemos de que i de x es a sub n por x elevado a n, para cualquier valor de x. Pero yo en este caso estoy evaluando en 0, por lo tanto es 0. Y aquí hay una salvedad. No se puede elevar el 0 a 0, porque sería 0 dividido por 0. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es decir, bueno, esto era, antes de evaluar, esto es equivalente a decir a sub 0 más a sub 1 por x, más a sub 2 por x cuadrado, etcétera, etcétera. Y ahora que está escrito de esa forma, yo me doy cuenta que cuando evalúo en x igual a 0, yo digo y de 0, que es igual a 2 por la condición de inicio, ¿ya? Eso es igual a sub 0, más a sub 1 por 0, más a sub 2 por 0, etcétera. Por lo tanto, solamente me queda a sub 2. Entonces ya conozco a sub 2. A sub 2 vale 2. Por lo tanto, a sub 1 vale menos 1. Y ahí tengo mi segundo término. Por lo tanto, ahora voy a reemplazar en mi siguiente regla. Mi siguiente regla es 2 a sub 2 más a sub 1 tiene que ser igual a menos 1 elevado a 1, que es menos 1, dividido por 1 factorial, que es 1. Por lo tanto, me queda menos 1. Y yo sé que a sub 2 es menos 1, a sub 1, perdón, es menos 1. Por lo tanto, a sub 2 tiene que ser igual a 0. Resuelvo el siguiente término. 3 a sub 3 más a sub 2, que sé que es 0, por lo tanto me queda 3 a sub 3, igual a 1 dividido por 2 factorial. 2 factorial es 2. Por lo tanto, como a sub 3 vale por 3 igual a 1 medio, a sub 3 es igual a 1 sexto. ¿Ya? Entonces, lo que hay que definir es si hay una regla general más allá de reemplazar todos los valores. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a borrar un poco, voy a pausar el video mejor porque en demorarme demoro mucho. Ya, ahí me traje la relación de recurrencia y los valores de a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3 que calculé paso a paso, o sea, de manera explícita, ¿ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer dos reglas, no una. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el menos 1 elevado a n me genera un cierto conflicto porque no puedo despejar y dejar en términos de menos 1 elevado a n porque es muy incómodo. Entonces, porque uno podría decir esto, a sub n más 1 es igual a menos 1 elevado a n dividido por n factorial menos a sub n
Y todo esto dividido por n más 1. Esa sería mi relación recursiva, porque yo conozco el a sub n y entonces obtengo el a sub n más 1. Pero lo que voy a hacer es decir, ¿qué pasa si el n es par? ¿Ya? Si el n es par, el a sub n más 1 se convierte en un número impar, porque 2n más 1 es un número impar siempre. Y el menos 1 elevado a n, si el n es par, me queda solamente 1. Si el n es par, esto me queda como 2n y todo esto factorial. Menos a sub 2n, un término par. Y dividido por 2n más 1. Y tengo esa relación de recurrencia, pero que me elimina el problema de los signos alternantes. Por lo tanto, yo tengo que a sub n, a sub 2n más 1 es igual a, bueno, aquí me queda, haciendo denominador común, me queda 1 menos 2n factorial por a sub 2n dividido por 2n más 1. Perdón, 2n más 1 factorial. Y ahí tengo una relación tal vez un poco más, sigue siendo compleja, pero es una fórmula más fácil de relacionar. Y si yo ahora hago lo mismo para los impares recordemos de que son 2n más 1, entonces cambio todos los n por 2n más 1, por lo tanto aquí me queda 2n más 2, igual a, este va a ser menos 1, elevado a 2n más 1 factorial, menos a sub 2n más 1, dividido por 2 por n más 2, el doble de 2n más 1 es 4n, perdón, era n más 1 el original, entonces en este caso sería 2n más 1 más 1, o sea 2n más 2. Y si yo ordeno esto, me queda muy parecido a lo anterior, voy a factorizar por menos 1, 2n más 1 por 2n más 1 factorial más 1, recordemos de que está el menos afuera, y dividido por 2n más 1 factorial por 2n más 2, eso es 2n más 2 factorial. En algunos casos, cuando hacen esto de los pares y los impares, hay términos que se van a cancelar, ¿ya? Puede ser que los impares se cancelen o los pares se cancelen. En este caso no se cancela nada porque son números positivos en su mayoría. El 2n más 1 podría ser negativo o positivo. Y ahí pueden verificar la regla del a sub 0, a sub 1, más a sub 2, más a sub 3. Entonces, hay formas de dejar esto expresado en una sola sumatoria. A veces no es posible. Entonces, lo que vamos a responder como aproximación es que mi I solución en realidad es 2 por este 2 de aquí, menos 1 por x, más 0 por x cuadrado, por lo tanto no tiene x cuadrado, más x cubo sexto, y de ahí en adelante sigue la regla de dependiendo si es par el coeficiente. Recuerda que este es el coeficiente a sub 0, par, este es a sub 1, impar, este es a sub 2, par. Por lo tanto, para encontrar el a sub 3, yo tendría que ocupar esta relación, reemplazando el n por 1. ¿Ya? Por lo tanto, me quedaría, bueno, en el lado abajo queda más claro, 1 menos 2 factorial, que es 2, por a sub 2, que lo conozco porque es 0, por lo tanto me queda 1, dividido por 2 por 1 más 1, que sería 3 factorial, que es 3, perdón, 6. Y ese es el sexto que aparece aquí. ¿Ya? Entonces lo pueden verificar de que funciona para todos los números y pueden dar a veces se da una aproximación hasta la cuarta potencia o hasta la quinta potencia y de ahí no se siguen calculando más términos, pero uno podría calcular, no sé, los 7 primeros términos, los 8 primeros términos fácilmente ocupando esas dos relaciones que ocupamos ahí,
o la resolución general, que hay que tener más cuidado porque tiene un -1 elevado a n, entonces uno se podría equivocar en el reemplazo. Eso no le voy a dar la solución general porque en realidad esta solución es la suma de dos series de potencia, por lo tanto es más difícil de ver en una sola, ¿ya? Pero pueden intentar resolver el problema por otro método y tratar de encontrar las series de potencia de esa respectiva solución, pero no los quiero complicar más. Eso sería todo. Muchas gracias por ver.